Con la, vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte de este módulo, que es el tema de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, esta palabra nos da un sinónimo de qué. A ver, ¿qué sugieren ustedes? ¿De algo ilegal? ¿De algo correcto? Aristóteles decía que aquellas constituciones que tienden a las ventajas de los gobernantes son defectuosas. Aquellas constituciones que tienden a las ventajas propias de los gobernantes son completamente defectuosas. Confucio, en su libro Los Cuatro Grandes Libros, dice: en otro tiempo, los hombres de mérito utilizaban sus propias luces para iluminar a los demás hombres. En la actualidad, se usa la oscuridad para iluminar a los otros. ¿Qué tal cambio, no? Antes, las propias luces de los líderes permitía iluminar el camino. Hoy, la oscuridad es la que ilumina a otros. Obviamente, en el tema de corrupción. Recordemos siempre que no denunciar un acto de corrupción debilita a las entidades públicas y genera impunidad. La corrupción viola los derechos humanos porque empobrece y mata. Y no olvidemos nunca esta frase: la corrupción es deliberada, no es incierta, no es accidental, no es fortuita, es deliberada. Y si es deliberada, es planificada o pensada, o uno es consciente de lo que está haciendo. Por tanto, la corrupción es deliberada. No hay forma en la cual, digamos, no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba haciendo. No hay forma. Cuando uno ingresa a un acto de corrupción, sea la forma que sea, esto es que tú eres consciente de lo que estás haciendo. En el libro Historia de la corrupción en el Perú, escrita por Alfonso Quirós, señala que la corrupción le ha costado al país un promedio de un 4% del PBI. Por otro lado, el INEI informa que la corrupción ha desplazado a la delincuencia como principal problema que afecta al país, según una encuesta elaborada en hogares, realizadas entre noviembre de 2018 a abril de 2019. Otro lado, Contraloría informa que Perú pierde por corrupción estatal unos 3.000 millones al año de dólares. Y un reciente informe de lo que es Defensoría del Pueblo advierte que la corrupción en el Perú está entendida por todo el territorio. Hasta diciembre de 2019 se ha contabilizado 32.925 casos de personas procesadas por corrupción en el país que trabajan dentro del sector público, sin importar la modalidad de contrato. Entonces, estamos hablando de un tema que afecta en forma directa al Estado, a las entidades públicas, a los trabajadores los mismos y por ende a la ciudadanía. O sea, ya no es una casualidad el tema de corrupción, ya se ha enquistado. Me decían por ahí que el tema de la corrupción en el Perú es un tema generacional. Perfecto, ¿y entonces esto qué es? ¿De nunca acabar? Un informe reciente de Contraloría también advierte que el último año el Perú ha perdido cerca de 12.500 millones de soles. Hablamos del año 2020. A causa de la corrupción en plena pandemia. Poco más
del 10% del presupuesto público anual. Si tenemos en cuenta, por un segundo salimos del tema de corrupción y vamos al tema del presupuesto que distribuye el gobierno central a todos los gobiernos, tanto regionales como locales, el 40% que se distribuye a nivel de provincias, básicamente de eso el 10% es parte o va de forma directa a un tema de corrupción. Se han podido hacer hospitales, colegios, contratar médicos, generar puestos de trabajo. Se han podido hacer muchas cosas con ese 10% que se ha perdido en corrupción. Ese 10% que no ha ido a ninguna obra, a ninguna atención de una persona, a ninguna construcción de un colegio o posta de salud, o loza deportiva, o vereda, o carretera, no ha ido a ninguna, hay de unas cuantas personas que sin ningún tipo de escrúpulo usan el poder, la función pública, usan el cargo y el aparato estatal únicamente para un sistema de enriquecimiento ilícito. Entonces, estamos hablando de una cosa muy, pero muy dolosa, que no permite que los trabajadores públicos que van ingresando en promociones nuevas, gente joven, en vez de que pueda hacer un cambio o un tema de cambio generacional en cuanto a ver cómo pagan las cosas, únicamente van entrando a aprender cómo es que van buscando la suya. Van aprendiendo cómo el más antiguo se beneficia de 1000 formas, más allá de un sueldo establecido, va generando más formas de ingresos. Entonces, el tema es preocupante. En una reunión que se hizo en el CAM el año pasado, se le ha pedido a cada ministerio el porcentaje que ha perdido por temas de corrupción, con la esperanza de que algún ministerio pueda comunicar que el porcentaje es mínimo. Y todos ellos, sin excepción, tienen porcentajes elevados en temas de corrupción. Hay el Ministerio de Vivienda, el MEF, la PCM, lamentablemente están liderando esos ministerios con temas de corrupción. Voy a poner un video para que vayamos ya al análisis del tema y podamos ustedes iniciar un debate, porque el día de hoy la clase va a ser netamente corrupción. Vamos a hacer un alto para que se tome una prueba escrita de 15 minutos en línea, y luego de ello, entonces, es de que por favor, después de este video, puedan intervenir ustedes de la forma más ordenada posible, porque esto va ponderando puntos a ustedes y acumulen su promedio final. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo.
La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90 hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para poder brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. Bien. ¿Qué les pareció el video? Comentarios, por favor. Bueno, buenas noches, magíster. ¿Cómo estás, Alberto? Ya, bueno, eso es interesante, ilustrativo, pero para mí, hemos tenido gobiernos, prácticamente los presidentes se han dedicado pues a hacerse millonarios, ¿no? No a velar ni hacer prosperar el Perú, ni siquiera pues como dice las obras, los hospitales, los colegios. Hemos tenido gente que ha robado inescrupulosamente, ¿no? Caso de Alan García, el mismo Fujimori, ¿no? 600 millones de dólares perdidos, ¿no? Entonces, y ya tenemos como una secuencia, ¿no? Es como un relevo. Yo me relevo con fulano, con Toledo, igualito robo, el otro se releva con el otro señor, igualita la misma situación. O sea, espero no que cambiemos, ¿no? Porque perjudica al Perú, a mucha gente, sobre todo a la gente más pobre, ¿no? Más necesitada, ¿no? Y de verdad que tenemos que cambiar esta actitud, ¿no? A mí es lamentable ver, ¿no? A los presidentes que todavía algunos gozan, ¿no? De su libertad y no, pues, no hay una reparación o un acto de justicia, ¿no? De parte del Estado, ¿no? En recuperar esa plata y invertirla, pues, en lo que se debe hacer, ¿no? Ese es mi comentario. Perdón. Alberto García le saluda. Adelante. El video que mostró es bastante ilustrativo, muy ilustrativo, donde muestra, y es una situación real que en los últimos años se ve, tanto es la corrupción que hay una fuga de dinero, donde se puede crear mucho beneficio para la sociedad, ¿no? Un beneficio creando, como en el video se vio, hospitales, centros educativos, de mucho beneficio para nuestro Perú. Sin embargo, la indiferencia de los administradores de turno hace pues que se dé esta corrupción. Sigue pasando los años o el tiempo, ya la sociedad como que se está familiarizando, lo ve como algo legal, ya esta corrupción, ya no llama mucho la atención. Es por eso que usted puso inclusive de 10 personas, 7 lo ven ya como si fuese una cosa normal,
Sin embargo, con los buenos principios que tenemos algunos o muchos los ciudadanos, yo creo que vamos a ir revirtiendo, pero nos va a costar, sí, nos va a costar, pero no hay perder esperanzas que esto se va a ir revirtiendo por el bien del Perú y por bien de la sociedad. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguna persona más, por favor? Buenas noches, Magíster. ¿Cómo Alfonso estás, Palomino lo Alfonso? saluda. Con todo gusto. Adelante. Bueno, Magíster, quería aportar en esta oportunidad. El tema, como yo había manifestado el día ayer, el tema es que nosotros como país atravesamos, es un tema social, ¿no? O sea, a veces vemos el gobierno, pero el gobierno, desde mi punto de vista personal, lógicamente, es solamente la punta del iceberg, o solo lo que se ve, lo que es visible, pero socialmente, pues, cuando una sociedad en su conjunto está así, llegue quien llegue, ¿no? Cualquiera llegue al gobierno, va simplemente a actuar bajo el mismo sistema, ¿no? Porque lamentablemente esto sí se ha hecho un poquito extensivo dentro de la sociedad. Entonces aquí, como dijo un compañero también el día de ayer, se tiene que hacer un trabajo en cómo cambiar todo esto, pero generacional, ¿no? Si bien es cierto, los adultos es un poquito más difícil, no imposible, lógicamente, si todos ponemos de nuestra parte, pero sí tenemos que trabajar fuerte con los menores. Ahí el tema, pues, en educación, ¿no? Donde la inversión tiene que ser un poquito mayor para poder romper esta situación, ¿no? Porque si no nos desligamos, pues estamos condenados a ir cada vez al hoyo, ¿no? O sea, es esto del tema de la corrupción, de hacer malas cosas, ya se ve a un tema que ya se ve normal, ¿no? Es común. Cualquier ciudadano está dispuesto a sacar ventaja. O sea, no es que solamente el que esté arriba, el que tenga un cargo, ¿no? Sino cualquier ciudadano común y corriente, estamos en esa situación, ¿no? Entonces, algo está fallando dentro de nuestra sociedad y creo que debe haber un análisis, ¿no? A profundidad, ideal ahora de los que estén en el gobierno de turno para poder empezar ya en el cambio, ¿no? Eso sería mi aporte, Magista. Gracias, Alfonso. Dos personas más, por favor. Hans Cabrera me escribe en el chat, me dice, bueno, la corrupción está como un cáncer ramificado en todos los estamentos del Estado. Y esto no solo depende de cada uno de nosotros, sino de las políticas del Estado que deben ser un cambio total y ser más drásticos con el cumplimiento de las leyes. Gracias, Hans. ¿Algún comentario más? Listo, buenas noches. Alberto Cáceres le saluda. Adelante, Alberto, buenas noches. Sí, mire, usted comentaba y se dice que hay que denunciar. Yo he llegado a denunciar a una persona en la cual utilizó mi nombre para beneficiarse y presentó los papeles al registro público. Y en el registro público, bueno, denuncié a la fiscalía. Y en la fiscalía abrió un proceso, investigaron, dijeron que sí había las condiciones de esa falsedad de información, pero pasaron los años, ya no se encuentran en el registro público los documentos que la persona presentó, sino lo cambiaron. Pasaron 10 años que prescribió ya esa denuncia, ahora me están contrademandando. Pero yo tengo las pruebas que yo fui al registro público, los vouchers que hice primero visualización, después saqué las copias de los documentos, pero ahora ya no se encuentran. Ahora, ya como me han denunciado, tengo que ver el proceso judicial con mi abogado. No sé, parece que todo está enlazado a la corrupción, ¿no? Todas las instituciones. Pero es un tema que voy a tener que luchar en el Poder Judicial. Es mi comentario nada más. Gracias por tu comentario, muy importante, porque lo que tú acabas de mencionar vamos a tocar un poco más adelante. ¿Alguna dama, por favor?
Magíster, buenas noches. Edith, buenas noches, ¿cómo estás? Sí. De acuerdo a lo que escuché a los compañeros, bueno, coincido con lo que dicen, ¿no? Efectivamente, la corrupción está en todos los rincones, lamentablemente, desde lo más grande a lo más pequeño, al lugar más lejano, más pobre, se puede decir, ¿no? Eh, bueno, yo, de acuerdo a la experiencia que vengo trabajando, siempre he visto, por ejemplo, los organismos supervisores como Contraloría, que siempre están yendo o viniendo a la municipalidad a verificar los documentos, a, igual, ¿no? No sé qué es lo que pasa, pero la corrupción siempre está ahí. Gracias. Gracias, Edith. Bien, me escribe por el chat Pablo Jiménez e indica, todos los participantes, efectivamente es un tema muy preocupante, lo cual pienso que se debe adoptar fórmulas de decisión basadas en criterios y objetivos. Asimismo, fortalecer los sistemas de auditoría y que, bueno, fuese las capacidades de investigación y administración de justicia. Bueno, entonces estamos coincidiendo todos en que está fallando algo. Y está fallando, primero, ¿es las normas? ¿Son las personas? ¿Son los procedimientos? ¿Son quienes ejecutan esto? ¿Qué está fallando en sí? ¿O es todo un conjunto de conceptos que está engranados unos con otros y eso permite que finalmente la corrupción siempre sea abierta? En la lámina tenemos un índice de transparencia internacional, donde podemos ver que el año 2017 el puntaje de Perú netamente 3.5, que a nivel mundial estábamos situados en el puesto 78, 14 de 28 países. Este puntaje nos daba que éramos un país muy corrupto. El año 2019 y 2020 igual tenemos un puntaje, esta es la ubicación a nivel mundial y la ubicación a nivel de América. Seguimos siendo un país muy corrupto. Estas tasas o estos puntajes se dan anualmente de acuerdo a una página de transparencia internacional que la vamos a ir viendo más adelante. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ingresar a este portal que está en la parte inferior de la lámina, ¿ok? Y pueden visualizar el orden de méritos de los países en la cual está el nivel de corrupción. Obviamente lo que está en amarillo, como podemos ver acá, son los países que tienen menos corrupción o nada de corrupción, y los de rojo son los altamente corruptos. Digamos que en el puesto 149 está Sudán del Sur, Somalia, Siria, acá está Venezuela, ¿no? Y un país cuya corrupción es casi nada es Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia. Perú está ubicada aquí, en el puesto 38. Esto nos indica que estamos casi de mitad de tabla para abajo. ¿Okay? Pero este cuadro me permite visualizar cómo algunos países han podido ir mejorando y han hecho un cambio total. Por ejemplo, es normal ver Europa alta con corrupción cero, pero es rarísimo encontrar acá en el puesto 3 a Singapur, un país de Asia que hace 10 años estaba con un nivel de corrupción muy por encima de Perú. Solamente hace 10 años. Hoy en día, Singapur ha revertido la situación, es uno de los países más ricos, ha podido invertir todo en lo que es infraestructura y educación y ha dejado de lado la parte de corrupción. Lo que Singapur ha hecho como modelo para otros países es no sacar una infinidad de normas como hace en el Perú. Simplemente han podido tabular a los funcionarios públicos
y hacerles un seguimiento. Y a todos aquellos que entraban a un tema de corrupción, simplemente eran penados con cárcel directa. Y así que de forma tal que los que continuaban tenían el temor no solamente de perder el trabajo, sino de terminar en la cárcel. Y lo que era peor es que ningún familiar directo o hasta grado 3 de esta persona vinculada a cárcel no podía trabajar en ninguna parte del país. Entonces fue muy drástico, fue muy duro. Pero la respuesta se ve hoy en día. La pregunta es, si hay países con modelos ya de éxito, ¿por qué en Perú no se copia ello? Se empezó hace 5 años cuando salió en las normas del CAM para poder no solamente hacer un seguimiento a los temas de corrupción, sino también ya a poder recuperar aquellos dinero que eran perdidos por corrupción y a poder rescatar de las personas. Obviamente, pierdes 10%, recuperas un 1%, 2%. Pero si seamos realistas, hoy en día no se siente. ¿Cuántas personas están siendo hoy día procesadas por corrupción y sin embargo están detrás del poder? O sea, tenemos a una persona que ha sido gobernador regional de un departamento, que es presidente de un partido y que hoy en día está en el poder con un montón de actos de corrupción verificadas, validadas. Pero como no hay una prueba, entre comillas, que el Ministerio de Justicia no lo puede ver o no lo quiere ver, no, desconozco el tema, continuamos con esto. Entonces, ¿cómo podemos pedirle que el ratón no come el queso cuando vive en una casa de queso? O sea, es imposible. Lo importante de todos esos países que han podido salir del tema de corrupción es que han invertido mucho en calidad de educación y en buenos salarios a los trabajadores y en mejorar su calidad de vida. Porque se ha detectado por transparencia que por qué motivo una persona intenta generar dinero muy diferente a sus ingresos normales. Porque lo que gana no es suficiente para su canasta familiar o para su medio de vida. La calidad de vida no es tan buena. Entonces tiene que mejorarla. Y la única forma de mejorarla es con ingresos ilícitos, que se le presenta por el cargo que ocupa, cargos temporales. Y lo que es peor, muchas de las personas que caen en temas hoy en día de corrupción desconocen las normas y las consecuencias que esta les trae para su futuro laboral. Las oportunidades de corrupción son inmediatas, son rápidas. No importa que te llames XX, vas a ocupar un cargo que tenga que ver con el tema del diezmo o con un porcentaje, con un favorcito, automáticamente eres famoso y te comienzan a llover oportunidades económicas. Depende de uno si las acepta o no. El 80% termina aceptándolas. Empiezan con cosas mínimas, con una gaseosita, un almuercito, cosas mínimas, cosas irrelevantes aparentemente. Pero uno se va acostumbrando a ese gusto de poder vivir la vida a expensas de otros. Recordemos que en la vida nada es gratis, menos en la parte laboral. Nadie te hace un favor a cambio de nada. Es rarísimo eso. Digamos, un 5% puede darse ese caso, pero el 95% es imposible. Y el tema en el Perú no pasa por un tema presupuestal, no pasa por un tema de que no hay dinero. No, por supuesto, y tenemos muchísimo dinero hoy en día. El tema es que la mala administración, el mal manejo, hace un momento decía un señor que un presidente entró y otro presidente, es que no solamente el tema es presidente, es la parte del poder ejecutivo, también está en el poder legislativo, también está en el poder de justicia, también está en los ministerios, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Y está, o sea, la corrupción está en los 3 niveles de gobierno. Ha calado en todas partes. Como bien decía otro señor, se ha ramificado. ¿Y cómo se va cortando parte por parte? Esto empezó de arriba y terminó abajo. Pues de igual forma. Venezuela, un país con harto petróleo, con harto dinero,
que ellos antes de Chávez jamás pensaban que podían pasar por una situación como la que pasa hoy en día. Y Venezuela está aquí, en el puesto 176 de una muestra de 179 países. Haití, Irak, que también tiene mucho petróleo. Y puedo mencionar muchos países que tienen una riqueza natural, pero que la educación y la infraestructura y su calidad de personas, que son servidores públicos, no responden a eso. Por tanto, terminan en un tema, como en el video decía, el desarrollo se va destrozando con el tema de los robos o las malas obras. Esto es una lámina de un panorama regional. Los top scorers, los más, digamos, que están mejorando y mejorando cada día más, está Canadá, Uruguay, que está aquí, Estados Unidos y Chile. Son países que están mejorando, están con grados de mejora. Países con grados en los cuales están yendo en caída libre, Nicaragua, Haití y Venezuela. Aquí en Sudamérica, el país que está saliendo mejor y el punto de quiebre es con la gestión de Mujica, es Uruguay. ¿Ok? Yo insisto, tenemos tantos espejos que podemos copiar, simplemente hacer un copy-pega y hacerlo aquí en Perú. Pero no se está dando. Y acá hay muchas voluntades políticas que impiden que eso suceda. Países con alta y baja puntuación. Dinamarca tiene 88 de 100, casi perfecto. Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza son los 6 mejores países en la cual la corrupción, si digamos una alta corrupción será acá, pues ellos están acá, 88 de 100, ¿no? 85 de 100. Y nuevamente los 6 o 5 países, Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur. Si ya en el Perú, podemos ver en cualquier parte del Perú, la pobreza extrema ya es fuerte. Yo viajo constantemente y veo, sin importar la región, sea costa, sierra o selva, hay pobreza, donde el Estado no tiene presencia. Y encima estas personas no conocen mucho de administración pública. Por tanto, el desconocimiento los aplasta para que personas que dice que funcionarios públicos, los aplasten como quieran y finalmente estas personas siguen viviendo como están y los que están en la zona se van enriqueciendo. Países con mejoras, Grecia, Birmania y aparece Ecuador. Y todo esta información es del portal que le acabo de mencionar. Y este portal se va actualizando constantemente. O sea, no son inventos de nadie. La fuente las acabo de dar. Y países con deterioro son pues el Líbano, Malali y Bosnia y Herzegovina. Acá hay un país de Europa. Pero esto acá está en el tema de conflictos bélicos que incide en el tema de corrupción. Veamos cómo estamos a nivel de América Latina. Este es un indicador que nos da CESLA a julio del 2020. Y nos muestra que Uruguay, si ustedes pueden, no sé si se ve en la parte inferior, está la escala de puntuación. Dice de 0 a 20, nivel bajo de corrupción y política anticorrupción recomendable. ¿Quiénes están en 0 a 20? Ninguno. Ninguno. De nivel moderado de corrupción y adecuada política anticorrupción. Aquí está Uruguay y solamente Uruguay. Entonces podemos leer
que en Uruguay el nivel moderado de corrupción y una adecuada política de anticorrupción. Luego están de 41 a 60, que están Chile, Costa Rica, Argentina. Nivel preocupante de corrupción y política anticorrupción laxa, ¿no? Luego están de 61 a 80. ¿Quiénes están? Cuba, Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, México, Guatemala y Honduras. ¿Cómo están estos países? Nivel de alto nivel de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción. Finalmente están Haití y Venezuela con un nivel alarmante de corrupción y pésimo control. Digamos que estamos ubicados en la media, pero que en el tema, en la escala, somos el penúltimo. No hay mucho de acelerarnos, ¿no? Y hay muchos países como nosotros que están igual. Está Brasil, está Colombia, está México. Digamos que habría que mirar por la parte de Uruguay, de pronto Chile, para ir mejorando un poco más. Pero esa es la situación real en América Latina. A julio del año 2020. Obviamente, no ha salido publicado nuevamente otra más actualizada por el tema de la pandemia. Aquí es la nueva imagen que sacamos de Transparencia Internacional en América Latina, donde digamos que los países con mucha corrupción son los que tienen menos barra celeste, y las que tienen mayor cantidad de barra celeste y las que han trabajado mucho en la corrupción. Y ahí también Uruguay. Aquí tenemos nuevamente a Perú, ¿no? Que estamos a un 28% de avance. Uruguay avanzó a un 71%. Esta gráfica es a diciembre de 2020. Entonces, si hemos avanzado un 28% ya debilitando la corrupción, creo que estamos en el camino. Va a tardarnos años, no sé cuántos, para poder avanzar a un 50, a un 70 y ojalá a un 80. ¿De qué va a depender? Porque este proceso ya se inició, al margen de la gestión que pueda entrar. Voy a explicar más adelante. Hay entidades que, a pesar que jurisdiccionalmente dependen de entes rectores, son autónomos en cuanto a políticas públicas. Y esto de la corrupción es un tema de política pública. El puntaje en el índice de percepción de la corrupción. O sea, ¿cómo es que se percibe la corrupción por el tema nuestro? He puesto acá del año 2016 al año 2020. Y he puesto 6 países: Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Perú y México. Fíjense que el año 2016, el que estaba, digamos, con un puntaje de percepción muy buena en cuanto a corrupción, era Uruguay, ¿no? Que se ha mantenido en 71 hasta ahora. Perú, 35, 37, 35, 36, 38. A pesar de que ya aquí estábamos en pandemia, la corrupción ha ido subiendo en el Perú. Lamentablemente México está por debajo de nosotros. Brasil estamos ahí, pero son gráficos de percepción que nos permite ver cómo estamos. Esto en la PCM lo trabajamos constantemente y vamos reduciendo a punto y dónde están los cuellos de botella. Créanme que estamos obteniendo por tasas e índices por sectores. Estamos trabajando a nivel de gobiernos locales, lo cual va a ser, yo diría, muy eficaz
porque esta gestión actual de los gobiernos locales tiene 15 meses para que puedan terminar esta gestión. Y para que ingrese la nueva gestión, tenemos la idea de decirles, mire, están ustedes recibiendo con este nivel de corrupción, en tales áreas y con tanto déficit. Cosa que el ingresante, el alcalde ingresante, pueda darse cuenta de qué realmente está recibiendo. Y a partir de entonces medir a la gestión siguiente. Entonces estamos en ese tránsito ahora. Y hablando de Perú, esto es un, digamos, índice de evolución desde el año 98 al 2020. En el 2004 caímos a 67, en 2006 caímos a 72, el 2010 al 78, el 2012 al 83, el 2016 al 101, y ahora estamos en el ranking 94. O sea, estamos empeorando. En vez de que podamos mejorar, si ustedes ven acá, el año 98, 99, era un 40 el índice de corrupción. Hoy en día, si bien es cierto, estamos bajando un poquito a raíz de lo que les acabo de comentar, pero no es suficiente. Esta línea celeste nos permite visualizar el ranking de la corrupción. Estábamos aquí y hemos ido subiendo. Hemos llegado a este pico de corrupción. Estamos en el proceso de poder bajar. Ese 28% que he mencionado acá, aquí, este 28% de avance se ve acá. Esta pequeña bajada, que esperemos siga bajando. Pero en el año 98, que estábamos acá, al 2019, que llegó a su pico más alto, o al 2018, han pasado pocos años, ya hemos subido rápido. Ojalá podamos bajar, ¿no? Y este es el índice de corrupción que se está manteniendo. Este es un cálculo del nivel de corrupción y la inconducta funcional al 2020. Acá puedo yo visualizar ya por departamentos, ¿no? Esto, repito, al cierre del año 2020 teníamos 22.059 servidores públicos procesados o denunciados o envueltos en temas de corrupción. Obviamente sacando aquí nuestra Lima metropolitana, están todas las provincias, Piura con 1.189 casos, Callao con 1.051, Arequipa 901, y así, hasta por cada departamento y la cantidad de casos al cierre del año 2020. ¿No? No hay un departamento que diga yo no estoy, acá no hay, están todos. No implica que, por ejemplo, en Madre de Dios, que solamente hay 140, digamos, en Madre de Dios somos más honestos. No, acá no se trata de honestidad. Estos son casos que se han presentado, que se han denunciado, que se han hecho un seguimiento, que ya están claros en el Ministerio de Justicia por temas de corrupción. Algunos de ellos seguramente infundados, la gran parte con fundamentos que se ha podido probar y dar veracidad. Solamente en Lima Metropolitana tenemos 7.751 casos, ¿no? Obviamente por la mayor cantidad de población que existe. En Lima Provincias, 508. En Puno, 500. En Loreto, 507. En Huánuco, 426. San Martín, 395. A ver, de acá también hay de Ancash, 824. De Ayacucho, 614. En fin. Estas cifras, al año 2019, habían 21.052 casos.
estamos subiendo. Esto es en plena pandemia. Al año 2021, a lo que va hasta ahora, ya hemos llegado a 13.000, perdón, a 18.000 casos. A septiembre de 2021, estamos sobre 18.000. A diciembre, de hecho, que vamos a pasar los 22.000. Entonces, por un lado se está atacando y mejorando, pero por otro lado está creciendo en las partes de los departamentos. La ventaja es que ya se está identificando dónde están. El tema es que una vez identificados, o se sanciona o lo dejan impune, ¿no? Es el típico caso que cogen a un delincuente aquí en Lima, lo llevan a la comisaría y al día siguiente lo sueltan. O lo llevan a la fiscalía y igual lo sueltan. Entonces, el trabajo de la policía, que a veces es efectiva, queda en cero porque el delincuente continúa activo unos días después. Entonces, la situación es parecida. Y no se trata de procedimientos ni de leyes, es tema de ejecución de personas. No estamos haciendo lo que realmente deberíamos hacer. La corrupción es percibida como el primer o segundo problema principal en el Perú. Hasta hace un tiempo atrás, y hemos empezado esta charla del día de hoy, con que antes el principal problema de corrupción en el Perú era la delincuencia. Perdón, el primer problema del Perú era la delincuencia. Hoy en día, como ustedes pueden darse cuenta, está subiendo de 41, 61, 63. En los 3 últimos años, la barra roja, 2018, la barra celeste, 2019, la barra verde, 2020. Está subiendo. Increíblemente la delincuencia ha bajado. Es increíble. Bueno, hay tema de pandemia de pronto, ¿no? Pero ahora el 2021 nuevamente está creciendo. El desempleo está en caída libre. Las drogas es intermitente. Y la pobreza va de la mano con el desempleo y la corrupción. Cuanto mayor corrupción haya, va a haber mayor desempleo y va a haber mayor pobreza. Estas son las consecuencias de la corrupción. Estos lo pueden ver ustedes en lo que es apoyo y proética, ¿no? Que ellos son quienes publican estas barras estadísticas. ¿Hasta ahí algún comentario? Me escriben acá, Javier Trigos me dice, la corrupción es como una enfermedad que lo puedes encontrar en diferentes entidades del Estado que generan retraso de la región y el Estado. Durante la pandemia del COVID-19 se realizaron compras sobrevaloradas. Se tienen que ser las leyes más drásticas. Hans Cabrera dice, pero ¿cuántos casos de corrupción denunciados realmente se llegan a dilucidar y castigar a los culpables? Si es que hay datos estadísticos. Justamente hacía mención a eso, Hans, ¿no? ¿Algún comentario, por favor? ¿Hasta acá? Magister, buenas noches. Nuevamente. Adelante, Alfonso. Bueno, usted nos ha ampliado bastante el panorama de cómo van estadísticamente todo este tema y cómo afecta lo que es la corrupción. Pero bueno, también le escuché decir que no es que no hayan leyes, pero el tema está en que justamente hay problemas a poder aplicar esas leyes. No sé si usted que está bueno, en un tema pues digamos ahí como de control o de decisión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que nos faltaría para mejorar en ese sentido, ¿no? En el tema de, yo no sé si están bien las leyes y falta la aplicación, o es que sí es necesario un endurecimiento de repente de este tema de penas para poder tratar de revertir un poco esto, ¿no? Eso sería un poco mi consulta, Magíster.
Con todo gusto, Alfonso. A ver, vamos a ubicarnos en cuando estábamos bajo el gobierno de Vizcarra. Empieza la pandemia y él toma una decisión y dice, apoyemos a las personas con una canasta familiar. Y emite una transferencia económica a todos los gobiernos locales para que cada uno de ellos tenga 200 canastas que repartir. Y hay un plazo fijado para eso. De las 1.800 y picas municipalidades del país, 350 no han cumplido con el... Yo pregunto, ¿por qué, si tienen el dinero, no han hecho la compra? Ya estando en lugares de difícil acceso, donde los proveedores no pueden llegar con facilidad, se les dio la orden que compren de la zona, los lugares que crean conveniente. Y hay alcaldes que han hecho todo el esfuerzo con esa transferencia, le han comprado en su zona, obviamente sin boletas, sin facturas, y han comprado y han cumplido con entregar. Y luego viene el controlador y le dice, a ver, ¿dónde está la factura que usted compró? Pero si tengo la orden que compre y en esta emergencia las normas me dicen, no. Y ahora esos alcaldes están señalados por Contraloría. Es decir, no hay un orden, no hay un orden en la parte del Ejecutivo en la cual se debe sentar con las entidades rectoras y decirles, muy bien, esta orden sale por esto y ustedes se encargan de A, de B, de C. Simplemente cuando son decretos supremos, lamentablemente, que son emitidos por el Ejecutivo, sale, se publica y se ejecuta. Contraloría se entera después de eso. Y cuando él no tiene cómo saber qué hacer con ello, entonces coge lo que anteriormente tenía, que es masivo. Otro ejemplo más cercano o más pequeño. Imaginemos que estamos en una municipalidad distrital X. Y tienen una oficina de enlace en la capital de un departamento. ¿De acuerdo? Tienen una persona logística, tienen a un RENIEC, tienen un gerente municipal y unas 3 o 4 personas más. Esta persona que trabaja en logística se encarga de licitar, se encarga de comprar, se encarga de cotizar, se encarga de todo. Tiene las puertas abiertas de todo. Si esta persona no está capacitada, no tiene conocimiento de las normas, de los delitos, pues va una parte ejecutar por error y otra parte sabiendo lo que está haciendo. Pero eso no queda ahí. No, que él tiene por encima de él a un alcalde que le dice, haga, compre, hágalo. Si no lo hace, lo saco y lo pongo a otro. Entonces ya se convierte, ya no es un tema de procedimientos, ya es un tema dictatorial. Se está preparando, les adelanto, para la nueva gestión de alcaldes que va a entrar al 2023 y los 4 años siguientes, 2027, que anualmente, muy al margen de presentar los estados financieros a contaduría, muy al margen que tengan su oficina de control interno, muy al margen de todo lo que ya tienen, se está preparando un tema de cómo verificar. A ver, voy a explicarlo de una forma más práctica. Si todos sabemos que en logística de la municipalidad A, el que trabaja ahí cobra y no hacemos nada, somos parte del problema, pero el Estado está entrando con un aplicativo que fácilmente se puede detectar y automáticamente ordenar una detención preliminar a esta persona. Seguramente en diciembre de este año va a salir publicado en el peruano esta nueva norma que va a hacer un seguimiento más drástico a lo que son gobiernos locales y regionales. Y nos han dicho, ¿y qué pasa con los ministerios? ¿Y qué pasa con las entidades públicas de acá de Lima? Hemos querido empezar de abajo hacia arriba, pero si el problema viene de arriba, me dicen.
Sí, pues, pero en todo caso es un tema que es mejor controlar lo poco y lo grande dejarlo para después. Porque si empiezo con lo grande, lo pequeño de repente se hace más difícil de llegar. Estamos en ese trabajo, al menos en la PCM, pero por la parte del CAM, que es la Comisión de Alto Nivel de Corrupción, perdón, Alto Nivel de Anticorrupción, también están preparando estrategias de forma tal que todo trabajador público sea sujeto a una evaluación constante, cosa que no existe a la fecha. Servir se encarga netamente de la parte académica y no hay una entidad que regule la parte de la ética o la corrupción del servidor público. No la hay. O sea, no hay alguien que esté ahí detrás de estudio, ¿no? No hay. Es el Poder Judicial, es el Ministerio de Justicia, son las fiscalías. Pero ahí mismo hay problemas de corrupción. Necesitamos algo, un ente rector que esté ahí atrás de eso. Se está trabajando en eso. Y no es una cosa de este gobierno, es una cosa que ya se ha ido trabajando desde mucho tiempo atrás y está dentro de los 5 ejes de las políticas de modernización del Estado. ¿Okay? Sigamos. Somos más vulnerables a la corrupción. Claro, un proceso de compra del Estado está a un 84%, ¿no? Sin importar el tamaño de la empresa, mediana o grande, gobierno local, gobierno provincial o gobierno regional. Los trámites administrativos, que son licencias, autorizaciones, están en un 81% de corrupción. Los procesos judiciales entre empresas y Estado están a un 58%. El proceso de revisión y formulación de normas a un 10%. ¿Por qué? Porque aquí no hay tanto dinero. ¿Se han preguntado por qué todos los alcaldes se empeñan por hacer obras? Todos, sin excepción. O sea, tenemos alcaldes con gran visión en infraestructura. Qué bueno. El sector de construcción es percibido como el más corrupto. De hecho, un 62%. Energía, 43%. Salud, 34%. Esta fuente es al año 2019, previo a la pandemia. Porque después esto ha pasado acá. El Ministerio de Salud. Recordemos al expresidente que quería ponernos a toda costa la vacuna de Sinopharm a todos, con un favorcito que él se veía beneficiado. Y en fin, y ahí tienen a todos los ministerios, o a todos los sectores, que tengan, ¿no? Esas fuentes de Ipsos y del CAM. Es importante y les sugiero que ustedes entren al portal del CAM. Más adelante les voy a mostrar. Tolerancia hacia actos comunes de corrupción. A ver, ¿a qué somos tolerantes? Dar obsequio o dinero para agilizar un trámite público. Sí, pues, somos súper tolerantes. Pagarle a la policía, porque me pasó una luz roja, pagarle al que esté en caja en una municipalidad para que nos ayude con un trámite. O sea, dar obsequios o dinero a cambio de un favor para agilizar un trámite es lo más común que se ha visto hoy en día. O sea, somos bastante tolerantes, llegamos a un 71%. Hay un 12% que no lo acepta, hay un 17% que sí lo acepta. Pagar propina para que le perdonen una multa. Aquí está lo otro, ¿no? En el video de ayer que veíamos. Era más fácil pagarle al policía en el momento porque simplificaba el trámite administrativo, reducía el tiempo y lo mejor de todo, había un descuento del 95% de la multa total. Obvio. Y acá, lo más importante, que un funcionario público favorezca a parientes y amigos. Esto se puede interpretar de dos formas. A ver, si yo trabajo para el Estado
y tengo un amigo que da servicios de consultoría, yo le puedo recomendar para que él entre a una licitación. A cambio nada. Eso no está mal. Lo que está mal es que yo le dé dinero o yo reciba dinero para que el amigo mío se beneficie del aparato estatal. Eso sí está mal. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas tres cosas es lo que más predomina hoy en día en el Perú. Esta es una encuesta hecha por Ipsos, Apoyo y Proética. Aquí la pregunta les hago a ustedes, a ver, cuando le han pedido propinas o coimas, ¿usted lo denunció? El 93% dice no. Un 5% sí lo denunció. Y un 2% no precisa. Entonces tenemos un 2 más un 93, tenemos un 95% que no denuncia. Y esto es lo que fortalece la corrupción. Yo empecé la clase el día de ayer diciendo que la indiferencia es el principal caldo de cultivo de la corrupción. Y acá está la indiferencia. Si ustedes y yo sabemos, o estamos viendo, o escuchamos temas de corrupción y no denunciamos, somos automáticamente parte de eso. Somos parte de ese 95% que debilita el desarrollo de tu región, de tu distrito, del Perú. Porque estamos quitando a la gente pobre una opción a que mejore su calidad de vida para que un tercero se beneficie. Pero no es mi problema. Si es tu problema porque tú ves a las personas pobres y de extrema pobreza que continúan igual. Pero dicen, oye, pero no denuncio porque no sé dónde hacerlo. ¿Sabe dónde denunciar un caso de corrupción? Sí, un 40%. O sea, de este 40%, solo el 5% denuncia. Dice que hay un 58% que no sabe dónde denunciar. Y la pregunta es, si supieran, ¿lo denunciarían? ¿No? A partir de hoy día, nosotros, que estamos viendo el tema de corrupción hoy día, y que más tarde veremos dónde pueden ustedes denunciar, va a haber un punto de quiebre en las vidas de cada uno de nosotros. Mañana, lunes, en el trabajo, tenemos la decisión de ser un ciudadano transparente o un ciudadano que de pronto sabe que está pasando algo sucio y no hace nada. Esa decisión lo tomamos cada uno en forma personal. El Decreto Supremo 92 del año 2017 se crea y aprueban la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En el artículo 4 establece claramente que el deber y la obligación es de coordinar y articular con aquellas entidades. Es decir, dice, se está creando la política nacional para que coordinen y articulen con todas las entidades. Fíjense lo importante del artículo 4. Y en el artículo 5 dice la obligación de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones en el marco de la política y su plan en el marco de sus competencias. Entonces ya tenemos el marco legal para que podamos ver que todos los ministerios o todas las entidades públicas deben articular y coordinar entre sí. Y tenemos a este ente que va a hacer o va a tener la obligación de hacer un seguimiento, un monitoreo y una evaluación de acciones en el plan. Con estos dos artículos, en el Decreto Supremo 92, tenemos ya el marco, una pequeña escobita para limpiar toda una tremenda sala.
La Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, que es el CAN, ¿ok? El Supremo tiene un espacio de articulación, coordinación y ok. Sigamos. Esta presidencia es rotativa cada 2 años. Actualmente la ejerce la PCM. La creación de comisiones regionales anticorrupción, ya hemos creado 21, que son en las regiones. Entonces, en tu región hay una CRA que puedes verificar y ahí tienes la parte articulativa con el CAN que está aquí en Lima. Pueden darse ustedes cuenta que el Poder Ejecutivo se crea de utilidad pública. A su vez, el CAN culmina trabajo técnico e implementación de ISO antisoborno para entidades públicas y privadas. Ya estamos con el ISO, ¿ok? Y se promueve la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y el Poder Ejecutivo aprueba el Plan Nacional de Integridad que termina este año, ¿no? Y luego se inicia otro Plan Nacional de unos años más. Esto nos lleva a que tenemos en gestión de riesgo de desastres o en temas de emergencia 4 tipos de delitos. Antes que entre a desarrollar los 4 tipos, invito por favor a los participantes que me digan cuáles creen ustedes que trabajan todos los días en GRD que serían los delitos más comunes en corrupción. A ver, los escucho. Cuatro delitos que sean más frecuentes, más comunes, que se den en un estado de emergencia. Para mí, de repente sería la falsedad genérica, ¿no? Dar datos falsos para beneficiarse, ¿no? Muy bien, José. Falsedad genérica, muy bien. ¿Otro comentario? O de repente no hay, ¿no? No sé. A ver, vamos a ir desarrollando entonces, ya que de pronto no salen los delitos en estado de emergencia. Recordemos que en estado de emergencia, a ver, acá me están escribiendo algo en el chat, me dice Javier Calcina, malversación de fondos. Gracias, Javier. ¿Alguno más? También el peculado, decía, doctor. Gracias, Guillermo. El peculado es un delito que se está muy incrementado por parte de los funcionarios que trabajan más en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Y eso de la pandemia ha incrementado ese delito porque no han cumplido con la distribución de la canasta básica familiar. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en una municipalidad entonces repartiendo los víveres y en zona de frontera con Colombia. Y nosotros compramos ahí. ¿Aló? ¿Sí me copian? Hola, ahí, a ver, hay un problema. Ya. A ver, Guillermo, ¿me escuchas? Tuve la oportunidad de repartir los víveres en Putumayo y nosotros compramos víveres en la misma zona, más barato, ahorramos flete de transporte y sin embargo había funcionarios que se oponían a mi posición, querían comprar en Iquitos que recargaba el precio del transporte y flete, levantando el costo. Sin embargo, yo he sido pues prácticamente maltratado por esa acción de
de honradez, vamos a llamarlo así, porque no estaba de acuerdo con la corrupción de elevar los precios, y prácticamente eso me ha generado un malestar en mi trabajo, y prácticamente me retiraba de esa municipalidad justamente por ese problema, porque no podía, la presión de los funcionarios es fuerte, de los funcionarios que manejan la economía, que manejan, manejan la logística, todos los procesos de adquisición de productos en base a la ley, lógicamente, pero ellos, como es frontera, todo lo ponen elevado el precio. Un producto que en Quito vale 7, allá 5 soles, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción, todo yo le digo, es un tema que está en todos los niveles de Estado. Y el más elevado de porcentaje es el Poder Judicial. Yo sé que la policía hace un buen trabajo, pero sin embargo la delincuencia, a pesar que ha bajado por esta estadística que estoy viendo que ha bajado, igual los delincuentes tienen muchos derechos. Me decía un comandante amigo mío que no se puede también aplicar mucho la ley debido a que los penales no alcanzan a donde lleva tanta delincuencia, tanta gente corrupta. Entonces tenemos que aprender lo que ha hecho Singapur, y el país, el único país creo que ha dominado la corrupción de Singapur es un ejemplo, pero la ley es drástica ahí, lógicamente. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía el amigo que mencionó la palabra. De repente endureciendo las penas, de repente haciendo sumatorio de delitos, de penas, para que los delincuentes también no sean liberados por falta de que el monto no da, pero sin embargo son reincidentes. Bueno, tenemos que aplicar muchas mejores leyes, lógicamente, ¿no? Para que esto vaya mejorando. Bueno, el tema es amplio, doctor. El tema es amplio, la corrupción, por toda la corrupción. Esto debe tener bastante también educación. Lejos empezar en los jardines, en la universidad, en todas partes, dar la elección al 100% para bajar la corrupción. Pero muchas gracias. Disculpen. Bien, Guillermo, gracias. Gracias por tu comentario. Lo que acabas de mencionar realmente sucede en todos los distritos que son zona de frontera, tanto con Ecuador, con Colombia. Así que sí, pasa eso básicamente. Ya tocando a los, me han escrito por el chat, me han dicho que es, a Javier me dice malversación de fondos, Alberto me dice robo, detonación, colusión, ¿no? Vamos a ver cuáles son los cuatro, uno de ellos es el peculado. Y el peculado está en el artículo 387 con el peculado doloso y culposo. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase 10 unidades impositivas tributarias, será reprimido con una pena privativa de no menor de 8 ni mayor de 12 años. Y cuando es de menos, baja un poco la condena. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia entre doloso y culposo? Si el funcionario o servidor público que se apropie o utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia estén confiados por razón del cargo, eso es básicamente el tema de colusión, de peculado. ¿Ok? No importa si el funcionario se apropia o utiliza para sí o para terceros. ¿Ok? Finalmente es esta conducta reprimida con una pena de libertad. El tema de malversación de fondos públicos es otro delito que se da en estado de emergencia, que está en el artículo 389 del Código Penal. Si el dinero o bienes que administra corresponde a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, tiene una sanción con pena, con pena de la libertad. ¿Okay? Acá algo muy importante. Si el agente es funcionario o servidor público de una zona declarada en estado de emergencia o situación de emergencia, la pena privativa de libertad será no menor de 2 y mayor de 5 años. Otro tema es la colusión.
La corrupción tiene dos modalidades que están en el artículo 384. La simple, que sanciona al funcionario o servidor público al intervenir porque su cargo lo permite en alguna de las etapas de contratación pública, ¿no? Para que defraude al Estado. Y la agravada es cuando el funcionario, producto de este acuerdo, defrauda patrimonialmente al Estado. Entonces, la diferencia entre la simple y la agravada es que en la simple tú eres parte del proceso de corrupción, pero no percibes algo en forma directa. La agravada es cuando en forma directa ya recibes dinero. Acá hay unos elementos básicos de corrupción. Y quiero ir por la última porque el tiempo estamos ya volando, que es negociación incompatible. Entonces, los cuatro son peculado, mal fondos, colusión y negociación incompatible. Estos son los cuatro delitos que suelen pasar en estados de emergencia. ¿Ok? Denuncias anticorrupción. ¿Qué puedo denunciar? Puedo denunciar un abuso de autoridad, malversación de fondos, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, enriquecimiento ilícito, cobros indebidos, nombramiento o aceptación ilegal de un cargo. Estas 7 cosas tú puedes denunciarlas. ¿Cómo? Llamando al 01-204-820 anexo 1404 o escribiendo al correo denunciasanticorrupción@minjus.gov.p o entrando en el aplicativo SDM, que es el sistema de denuncias del Minjus, y ahí automáticamente llenas tu denuncia anónima. Ayer conversé con un señor que ya me pasó su número, mañana lo estoy llamando al señor que conversamos ayer sobre su caso. Entonces, aquí voy a colgar esto en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener un lugar donde hacer la denuncia correspondiente. Una reflexión. Muchas familias en situación de pobreza y pobreza extrema están siendo afectadas por carecer de alimentos y vivienda. Por otro lado, el personal de salud y seguridad necesita materiales de bioseguridad para protegerse de la pandemia. Sin embargo, hay 1.266 casos en lo que va este año que se ha visto funcionar con actos de corrupción. Yo les invito a que finalmente estas personas que están siendo ya procesadas por corrupción, si ustedes conocen alguna de ellas más, pueden denunciarlas. Y en todo caso, es una responsabilidad personal el comportamiento de ética y la moral en la acción de trabajo. Yo quiero terminar esto el día de hoy. Voy a dar pase a Roger, no sé si me está escuchando. Vamos a tomar una pequeña evaluación de 15 minutos en línea. Es únicamente para marcar opciones. Es un examen súper sencillo. No sé si Roger me está escuchando. Sí, sí, doctor. Buenas noches. Estamos subiendo en este momento el examen. Gracias. A ver, solamente 15 minutos para empezar ya con la ceremonia de clausura del diploma de alta especialización en GRD. El tiempo de ustedes, adelante. Ya el examen está en el grupo de WhatsApp. Por favor, denle doble clic al enlace, llenen sus datos y desarrollenlo.
Ok, adelante José, está en el grupo de WhatsApp el examen, ingresa y de una vez resuélvalo, por favor. Ya, conforme a la imagen, muy amable, gracias.